a arrancar el teaming. Había incluso una época que claro, de repente salía sobre todo en la prensa deportiva, de repente gente que años atrás no me hacían caso, de repente me llamaron diciendo, oye, qué bien, ahora también vamos a hacer teaming. Cabrón, ¿no? Qué tontería, que necesitas a esta persona para ayudar, pero es igual, me quedo con lo positivo, porque él realmente lo resumió, empezaba a arrancarlo, y hoy en día casi nadie pregunta por él, o nadie pregunta por Shakira si lee un testimonio en mi libro que ella lo apoya. La gente realmente, el teaming está creciendo desde abajo hacia arriba, boca a oreja, que es la comunicación más potente que hay, ¿no? Y estos realmente son los auténticos héroes. Estoy de acuerdo contigo que, claro, un equipo pequeño o estas 4 visitas es igual de importante que lo que está pasando ahora. Hombre, ahí tengo 2 opiniones. También pienso que, lo que decía antes, es importante empezar contigo mismo. El principio de hacerlo es lo importante, pero también pienso tan simple que yo creo que para el mundo es mejor que hay 4 personas, si 4 personas conocen teaming o si lo conoce 1 millón de personas, ¿no? Yo creo que esto al final genera más ayuda y cambia un poquito el mundo. Y para acabar, lo que creo que también es muy importante, yo también durante mucho tiempo tenía la opinión de sobre todo la gente que he conocido de cerca, que tiene mucho dinero, y siempre pensaba, claro, que podrían hacer mucho más, ¿no? Vale, pueden ayudar al teaming, pueden hacer cosas, pero podrían hacer mucho más. Pero me quedo con lo positivo, es decir, yo por ejemplo pienso que hay una diferencia muy grande entre dar realmente lo que tienes o entre dar un poquito de lo que te sobra, ¿no? Es una diferencia muy grande. Todo se puede debatir, pero yo creo que todo suma y me quedo con la parte positiva, pero me ha costado, y ha sido un proceso de bastantes años para aprender esto. Una pregunta només, després tanqueu vosaltres. Intervenció. Bueno, tiene que ver con la anterior, pero partiendo de la idea que son famosos porque todos los que estamos aquí los vemos y los escuchamos y no nos estaremos en esta charla, a mí me gustaría saber cómo llegan a esos famosos desde una ONG, o si los famosos llegan a ustedes. Sobre todo, por ejemplo, diciendo que no a Maradona con lo que significa Maradona en Argentina. Para llegar a eso, porque los famosos tienen muchos famosos o les cuesta llegar a los famosos. Por ejemplo, a nosotros, a los periodistas, meter noticias de ONGs en los medios nos cuesta bastante. Entonces me gustaría saber a ustedes cómo es esa búsqueda mutua. Hola, jo contestant un moment abans, és innegable que també segur que beneficien els famosos, aquestes col·laboracions. No podem pensar que és tot tan neutre i tot tan magnífic i que segur que també és un benefici i hi ha moments en què et presentes dubtes, no? I que segons les... i que la coherència, el tema de la coherència, les últimes declaracions del Bisbal, no? Amb el tema d'Egipte. És a dir, que clar, imagina't que fa 4 mesos has fet una col·laboració amb el David Bisbal, per lo que sigui, no? I després fan les declaracions d'Egipte de que les piràmides estan buides. Per tant, hi ha contradiccions, segur que els criteris els podem tindre marcats, hi ha uns mínims, però que a vegades des de les organitzacions també ens equivoquem, i per tant és anar-ho treballant de la millor manera possible. Respecte al que ens deia la Verònica, costa molt, o sigui, no és fàcil aconseguir que un famós ens recolzi. També entenc perquè ja ens dirigim a famosos o persones amb un prestigi en què poden tindre moltes peticions, almenys això és el que a mi em sembla, és a dir, que no de sobte li arriba una petició d'una organització, sinó que en deu de moltes i continuades, i per tant també ells i elles són molt selectius. Quan estic parlant de determinats famosos, de determinades persones que realment t'agradaria que col·laboressin amb l'organització, és difícil, costa i és un treball de temps, que et coneixin, de tu també conèixer-los bé, i arriba un moment en què la proposta que els hi fas, el projecte que els hi explica, els enganxa i els enamora, i llavors és quan diuen sí, no? Però no és fàcil, evidentment, perquè també hi ha, com a organització, ets exigent amb qui li estàs fent aquesta proposta, i llavors no és l'única organització que li fa propostes. En el meu cas, sempre m'han vingut a buscar, no? I és el que deia la Marta, t'han seduït amb un projecte i has dit, ostres, jo em sento proper amb això, no? Amb intentar millorar la vida de les dones, dels infants, i són coses, realitats que jo les he viscut de petita i penso que s'ha de treballar amb això, no? Però penso que és importantíssim de buscar allò que deia abans, no? Cada personatge buscar aquell país o aquell projecte amb què ell
si veu, es veuria totalment implicat, no pots fer qualsevol cosa, perquè llavors no té sentit, no? Perquè no pots dir tinc el cor a l'Àfrica i després tens una coherència en tot i intentes tirar una mica cap a una línia directa i una direcció, no? Però fer una campanya, o sigui, a part que tu dones la imatge a un projecte, això suposa que després de donar la imatge el que has de fer són xerrades, suposa temps, dedicació, viatges, moltes coses que aquí no s'han parlat, però que suposen que deixes de fer moltes coses que tu tindries ganes de fer, com estar amb la família, descansar o fer el que sigui, no? Però per què ho fas? Perquè tu creus. Per què dones el teu temps? Perquè ho creus. Per què te'n vas a xerrar i ho expliques? Perquè ho creus. I això amb totes les coses. Jo penso que una de les coses importants, i aquests dies que he estat parlant amb gent famosa, no? Que m'explicaven és que ells no fan les coses perquè els vegin, ells les fan perquè les creuen. Hi haurà altra gent que les faran perquè el vegin, no? Però hi ha molta gent que treballa sense fer soroll i són famosos. Hi ha molta gent que està involucrada en molts projectes i no ho diu a ningú. Per què? Perquè pensen que és una responsabilitat personal, no? Cada persona dins. I que ho fan i tu dius, però tu estaves ficat amb això? Sí, ja no ho sabia, doncs. Veus? I, no sé, penso que és una cosa d'anar descobrint, no? Cada un d'aquests famosos que tenim al voltant nostre, que semblem que són intocables, no, són persones normals i corrents, que tenen els seus patiments, les seves il·lusions, toquen al cel, toquen a l'infern, però que a més estan compromesos amb el món que viuen. No estan al marge, sinó molts, i però ja he fet una entrevista un dia de 24 i dels 24 em veus que quasi tots estaven implicats en projectes solidaris. Això sí, d'aquells que amb ells es sentien vinculats, si no, no ho farien. Yo, para acabar, si tengo un minuto, es una historia un poco curiosa, pero contaros cómo he entrado en contacto con Shakira para responder tu pregunta, porque es una anécdota, pero es para mí una reflexión para comprobarte que si tienes un auténtico sueño, pasan misterios, pasan cosas raras por ahí, que caen a veces los regalos del cielo que ponen todo en su sitio, ¿no? Porque cuando yo vi el impacto que tenía la ayuda de Frank apoyando el teaming, yo pensaba inmediatamente, necesito a más gente famosa, ¿no? que apoye el teaming. Entonces hacía un poco una carta a los Reyes Magos y inmediatamente ponía, bueno, da igual si te gusta su música o no, pero Shakira, y hablo del año 2005, 2006, pero yo pensaba que es una persona ideal, ¿no? Solidaria, llega a millones de personas para apoyar al teaming. Pues en casa lo cuento a mi mujer también decía, oye, ¿cómo vas a contactar con ella? Es imposible. Ella incluso me dijo, empieza con alguien de Operación Triunfo, un nivel más local. Entonces yo decía, no sé por qué, pero tengo que contactar con ella. Entonces lo que yo hacía, claro, nadie me conocía, entonces era enviar 1, 2, 3, 4 mails a su fundación en Colombia y pasaba lo típico, si no te conocen, ninguna respuesta. Después de 4 mails yo pensaba, aquí lo dejo, por algo será, pero el mismo día del cuarto mail a la fundación de Shakira, que nunca nadie me respondió, yo tenía que hacer un trabajo en casa de Frank Rijkaard, como yo era su asistente personal, y ahí me encuentro con el jardinero, un chico de Ecuador muy simpático que se llama Wimper, y él me dice, oye, ¿me puedes ayudar un momento a aguantar el parasol, que pesa mucho? Y yo decía, hombre, claro que sí. Y yo aguantando el parasol, él me cuenta, oye, ¿tú te acuerdas que en la casa antigua de Frank en Valvidrera, que tenía los primeros 2 años, donde yo sigo trabajando como jardinero? Yo sí, me acuerdo de la casa. Él dice, mira, ¿sabes quién se ha instalado en esta casa esta semana? Y digo, no, ni idea. Me dice, mira, Shakira, con todo su equipo, ¿no? Y yo pensaba, a ver, aquí me están filmando, me están tomando el pelo, no puede ser que la persona que yo estaba buscando, que ahora es jardinero, me cuenta que se ha instalado en esta casa. Y 2006, no había, al menos entonces no había ninguna relación entre Shakira y el Barça, que hoy en día hay una cierta relación, ¿no? Pero él realmente seguía hablando, decía, sí, porque empieza su gira mundial, ha elegido España, aquí empieza, ha elegido esta casa, y yo pensaba, mira, esto es casi imposible de explicar. Yo soy economista, me encantan las matemáticas y tal, pero esto matemáticamente es imposible de explicar. Y todavía con el parasol en la mano yo pensaba a ver si soy capaz de explicar al teaming al jardinero y a ver si él es capaz de porque todo el mundo hubiera hecho, ¿no? Pues así fue. Él inmediatamente lo captó, decía, oye, me encanta la idea, se lo voy a explicar, ¿no? Shakira, porque es una chica muy simpática, muy accesible, la saludo cada día. Y yo decía, sí, tú explica y a ver qué pasa. Entonces, en casa, a mi mujer por la tarde cuento la historia hasta aquí, que ella me decía que, no sé, últimamente has dormido poco y igual te lo imaginas que esto no puede ser, ¿no? Y estamos haciendo un poco la broma de que ahora nos va a llamar Shakira gracias a jardinero. Pues Shakira no me llamó, pero sí que horas después, el mismo día, tenía una llamada al móvil, un número de esos largos, raros, con un prefijo que no sabes de dónde llaman,
y me contesta una mujer con acento latinoamericano y me dice, mira, soy Gabriela Díaz, la manager personal de Shakira, y estamos ahí todos por el jardinero. Exactamente, así lo confirmó un año después de una entrevista. Y finalmente, para resumirlo, porque seguro que vamos mal de tiempo, pero claro, no sabían, no tenían ni idea lo que era, sí que sabían algo grande, solidario, el Barça lo apoya, y nos invitó para su concierto, la conocimos, entonces con su manager, con Gabriela, habíamos unas cuantas semanas, lógicamente quería saber más sobre el teaming antes de dar el nombre de Shakira a esta idea, ¿no? 2 semanas después me llama diciendo, oye, Shakira le encanta la idea, lo quiere apoyar públicamente, y era justamente el día cuando teníamos que cerrar el libro y podíamos incluir su testimonio en el libro, ¿no? Lo cuento porque es un poco curioso, pero ahí sí que tengo comprobado, si quieres, un auténtico sueño, y este sueño es para los demás, pues pasan esas cosas, y esas cosas pasan casi cada día, ¿no?